nuestro Dios merece toda la gloria, amén. Levante sus manos al cielo, dígale: Señor, para ti lo mejor de mi corazón, dígale mi voz, mi actitud, mi familia, dile: Señor, todo lo mejor de mi vida te pertenece a ti. Gracias en esta mañana por estar en medio nuestro, por bendecirnos, por amarnos y por llenarnos con tu presencia. En el nombre de Jesús, amén y amén. Dele un saludo al que está cerca de usted. Dios les bendiga. Bienvenidos en esta mañana. Qué bueno verles. Acérquese a algún hermano y dele un abrazo, un estrechón de manos, un Dios le bendiga. Es muy especial poder estar hoy, poder reunirnos para glorificar el nombre del Señor. Vamos a continuar. Abra su Biblia en Efesios capítulo 6, versículo del 1 al 4. Les recuerdo, antes de leer el texto, que venimos hablando acerca de la familia. Hace 8 días hablamos acerca del matrimonio y concluimos que el Señor manda al matrimonio, a la esposa a respetar al esposo y al esposo a amar a su esposa. Y continuamos hablando hoy de los hijos, porque resulta que Efesios es una carta muy especial donde el apóstol inicia diciéndole a la iglesia, mencionándole su posición. Empieza diciéndole: ustedes son ahora muy bendecidos, están sentados en los lugares celestiales con Cristo. Ustedes fueron adoptados, fueron perdonados, limpiados, sanados, restaurados. Y empieza a dar una valoración a la iglesia tan impresionante. Somos los representantes de Dios aquí en la tierra, es Dios obrando a través de su iglesia. Habla de la unidad de la iglesia, de cómo la iglesia debe permanecer. Y a partir del capítulo, casi llegando al 4, empieza a decir: pero la iglesia tiene unas responsabilidades. Entonces como que nos sube al cielo y luego nos baja y nos dice: ubíquense ahora aquí en la tierra donde vivimos. Hay una serie de responsabilidades que le competen a cada creyente. O sea que nosotros estamos ahí involucrados. Cuando hablábamos del matrimonio hace 8 días, es la pareja la realmente responsable de que ese matrimonio funcione. Y es la pareja la responsable de que Dios esté ahí en el matrimonio. Si usted mira, iniciando el capítulo 5, nos habla de no ser inmorales, de no andar en esa vieja naturaleza, hay un nuevo estilo de vida. Nos habla de usar bien el tiempo, de ser sabios, de no participar en las obras de las tinieblas, sino por el contrario, reprenderlas. Y luego ahora, después del matrimonio, ahora habla a los padres y a los hijos. ¿Cuántos padres hay aquí? Padres, madres, levanten la mano los padres, papá, mamá. Hay bastantes. ¿Y cuántos hijos hay? Levanten la mano los hijos. Todos somos hijos. Entonces la palabra de hoy es para cada uno de nosotros. Amén. En el capítulo 6 de Efesios dice: hijos, obedezcan a sus padres, porque ustedes pertenecen al Señor, pues esto es lo correcto. Honra a tu padre y a tu madre. Ese es el primer mandamiento que contiene una promesa. Si honras a tu padre y a tu madre, te irá bien y tendrás una larga vida en la tierra. Padres, no hagan enojar a sus hijos con la forma en que los tratan, más bien críenlos con la disciplina e instrucción que proviene del Señor. Amén. Aquí hay un llamado para esta relación, y recuerde que todas las buenas relaciones tienen un buen fundamento. Las buenas relaciones que hay hoy entre padres e hijos tienen un fundamento. Y el fundamento para nosotros está en la palabra de Dios. No nos preparamos para ser padres y menos nos preparan para ser hijos.
al fin y al cabo, cuando somos padres ya somos adultos, la mayoría deformados. Y una costumbre en la casa de la mamá, otra costumbre en la casa del papá, buenas y malas, porque allá en la casa se aprenden cosas buenas y malas, de parte y parte. Y ahora esos dos pecadores formando un hogar para formar unos bebés. Terrible. Y en la palabra de Dios sí encontramos la fórmula perfecta para poder tener hijos saludables y para que padres saludables también estén en esta tierra, siendo de testimonio al mundo. Amén. No se duerma, porque vea, yo de aquí lo voy a mandar un vigilante. Y al que pille dormido, vea, ya el vigilante está atrás, está paseándose de lado a lado. ¿Es en serio? Es que vienen cansados, yo sé, y a esta hora uno sentado ahí con el calor, se va uno como, pues no se vaya a dormir, esfuércese. Entonces, si vamos a mirar esta parte, vamos a hablar a los padres primero. Papá y mamá, vamos a prestar atención. Hay algo que trae, pues en el texto que estamos mirando, dice que los padres no deben hacer enojar a sus hijos con la forma en que los tratan. Más bien críenlos, dice, con disciplina e la instrucción que proviene del Señor. Resulta que hay muchas maneras y maneras bíblicas de poder tener unos hijos sanos, de poder ver unos hijos crecer saludables en su parte emocional, en su parte física, y eso también la Biblia dice que eso le abrirá a ellos puertas, eso les dará gracia. ¿Qué tenemos que hacer los padres? Una cosa que quizá a muchos no les gusta. Hay algunos padres que sí hablan bastante. Yo creo que las que más hablamos somos las mamás. Los padres son un poquito más silenciosos, pero no porque no quieran, sino porque así los diseñó Dios. ¿Quién sabe dónde los hubiera puesto a hablar harto? Dios los diseñó así, de menos palabras que las mujeres. Pero hay algo que aquí debemos unirnos y es para dialogar con los hijos. Cuando hablamos, podemos expresar eso que casi siempre se queda ya guardado y que hace tanto daño. Cuando no hay diálogo en la casa, entonces el hijo no puede expresar ni sus temores, ni su tristeza, ni su dolor, no puede expresar que le fue mal en el colegio, en la universidad, porque no hay diálogo en casa. Y a veces no es porque papá y mamá no hablen, porque nunca están ocupados, están trabajando, están bregando a conseguir el alimento para los hijos, y eso ocupa la mayor parte del tiempo. Pero cuidado, hay prioridades, y una prioridad grande en la vida del creyente son los hijos. Amén. Son una bendición. En la época de que el apóstol Pablo escribe, los hijos no eran tanta bendición. Los hijos sencillamente se tenían porque había que tener familias grandes, porque como la vida era patriarcal, entonces el patriarca era respetado dependiendo de la cantidad de hijos que tenía, porque eso representaba riqueza para él. Y no porque cada hijo trajera un tesorito debajo del brazo, era porque era mano de obra para labrar la tierra, para ayudar. El hijo no era tan valorado, y por eso el apóstol Pablo tiene que escribir, porque la vida del creyente no tiene que ser conforme a la cultura que está reinando en el momento. La vida del creyente tiene que ser cristocéntrica. La cultura está aquí en la Biblia. Amén. Entonces hay que dialogar con los hijos, hay que hablar. Santiago 1:19 dice que seamos prontos, ¿para qué? Para oír, y tardos para hablar. O sea, que hay que prestar atención, hay que escuchar a los hijos, hay que dejarlos que digan y digan. Al final usted interviene y les da el consejo, si es que lo requieren el consejo, o simplemente sigue conversando con ellos. Hay excusas que se usan hoy y que se han usado toda la vida. Mañana, hoy no tengo tiempo, estoy cansado, luego hablamos, tuve un día muy duro. Son frases que deberían desaparecer del lenguaje de los padres. Los hijos siempre serán una prioridad. Amén. Los hijos siempre serán una prioridad. El hijo puede acceder al padre a la hora que quiera, a la hora que necesite. En ese momento, el padre debe estar ahí para escucharlo. Cuando un niño es escuchado, sus emociones se validan, o sea, sus emociones se sanan. Por el contrario, un niño que
no es escuchado, es un niño que tiene baja autoestima, es un niño que sufre temores, que constantemente tiene pesadillas, que constantemente es intimidado y eso lo va a llevar allá al lugar donde habita la mayor parte del tiempo, que es en el colegio, en el jardín y en los lugares donde cuidan a los pequeños. El niño que es escuchado se va a fortalecer en su autoestima y sencillamente va a sentir que él es importante para el papá. ¿Sí? Hay algunos que ya los hijos están adultos y ya que ya no lo hice. Bueno, ya sobre eso no se puede hacer nada, pero ahora tendrá nietos, practique con sus nietos. Y por los grandes, por los que ya no se puede hacer nada, ore. ¿Sí? Y por los chiquitos, con ellos siéntese, tírese al piso, bájese al nivel de ellos, escúchelos, algo tendrán que decir. Y papá y mamá tendrán la sabiduría y la habilidad para oír lo que el corazón de los niños está diciendo, que no sale por palabras, pero que sale con las emociones que manifiestan, que sale en la conversación, salen cosas que usted no sabe de su hijo. Preguntándoles, hablando con ellos, usted va a entender qué es lo que necesita su hijo. Amén. Hay una hermanos que vivían acá cerquita por ahí por allá por el Remanso. Ellos me decían alguna vez tristes, tuvieron que vivir allá un tiempo y me decían tristes. Me decía, en este barrio los papás le dan el desayuno a los niños y es que tienen para desayuno y los mandan para la calle y que los niños vuelvan por la tarde, para que los dejen desestresar, para las mamás hacer oficio, para hacer otra cantidad de cosas. Y esa vez estaba hablando de eso, pensábamos, ¿cómo vendrán estos niños? ¿Qué aprenderán en la calle? ¿Qué pasará? ¿Qué irá a pasar con sus vidas? Barrios donde hay mucha vulnerabilidad para ellos, mucho dolor, tristeza, y esto sigue incrementando. Lo triste es que no solamente en esos barrios, en la mayoría de los hogares puede haber muchas comodidades, pero papá y mamá están ausentes. Y tenemos que revisar eso, hay que dialogar, porque el diálogo sana, el diálogo restaura. Una palabra dicha a tiempo es muy buena, dice la Biblia. Amén. Cuando no se dialoga con nuestros niños, ellos se vuelven personas inseguras. Es en casa donde se forma la seguridad. Es el papá el que más da la seguridad y transmite la afirmación sexual en los hijos. Por eso la importancia de que no solo la mamá hable, el papá también debe hablar, también debe tratar de mirar entre líneas. Entonces, si hay un niño que es escuchado en casa, ese niño será seguro, podrá tomar decisiones correctas y así no las tome correctas. Si la tomó incorrecta, se devuelve y se arrepiente. No es un niño que sigue y sin importar las consecuencias, porque ¿dónde adquirió la seguridad? En casa, con papá y mamá. Allí en donde se aprende las mejores cosas de la vida, las aprendemos en la casa con papá y mamá. Hay que aprovechar ese espacio. Papás, cuando los hijos están en casa hay que disfrutarlos. Los hijos son nuestros hasta que están en casa. Cuando se casan, es de la señora con la que se casó o del muchacho con el que se casó. Ya poco podrá intervenir usted, ya simplemente lo podrá disfrutar en una visita. Ya ni para consejo lo buscan a uno, ¿cierto? Hay que disfrutarlos cuando están en casa. Hermanos, cuando papá y mamá conversan con su hijo, eso genera vínculos que les da seguridad. ¿Cuántos aquí son de pocas palabras y les da pereza hablar, están muy ocupados, cansados? Hay que vaya observando y mirando qué tiene que hacer, porque tiene que cambiar sus prioridades. Si usted desea tener hijos que honren a Dios, que lo honren a usted un día y que sean útiles a la sociedad, hay que dedicarles tiempo. Amén. Hay que dedicarles tiempo. Además de eso, de hablar, hay que nutrirlos emocionalmente. A veces creemos que el niño solo necesita leche en la mañana, leche al mediodía o carne al mediodía y carne por la noche. El niño necesita abrazos, necesita besos, necesita caricias, necesita que usted lo abrace y le diga cuánto lo ama. Un niño necesita ser afirmado emocionalmente por su papá y por su mamá. Yo no sé cuántos sienten, yo he oído muchos adultos
que dicen en la casa, nunca hubo una caricia para nadie, no hubo un cariño para nadie. Y yo sé que hoy muchos adultos, precisamente por eso vivimos tantas consecuencias, dureza de corazón, no somos capaces de abrazar a los hijos porque nunca en casa nos enseñaron ese tipo de amor, sino que papá trabajaba, mamá cocinaba y por ahí estaban los niños y ya. Y eso los que estaban por ahí, porque otros estaban haciendo tareas en el campo, cultivando la tierra desde los 8, 7, 8 años, preparando comidas, llevándole a otros que trabajan. Hay hermanos y hay personas que les ha tocado bastante fuerte. Y en la época adulta que uno dice, ya maduré, ya crecí, ya soy libre, seguimos siendo atados por daños que recibimos en la edad temprana, en la niñez, falta de amor, falta de ternura. Oh, este diácono tan bonito, gracias. Qué lindo los niños sirviendo. En este culto están sirviendo las familias, realmente están, por allí está Fabio con sus hijos, Javier y Angélica están también sirviendo ahí sentados, están escuchando la palabra y su hijo está en la puerta. Aquí hay varias tantas familias que sirven y es una bendición. Amén. Es una bendición. En la mañana sirvieron otros niños. Nuestros hijos de verdad que son una bendición grande. Escuchémoslos, hablemos con ellos, sentémonos, tomémonos el tiempo de ver una película que a ellos les interese, no la película que a usted le interesa. Siéntese y mírela y explíquele lo que sí es verdad y lo que no es verdad. Háblenle con claridad de lo que necesita hablarle a su hijo. Es bien importante, los hijos siempre tienen preguntas. Ahí los papás a veces se preocupan cuando un hijo va creciendo. Los hijos por ahí a los 7 o 8 años empiezan a preguntar sobre el sexo. Y hay padres que definitivamente le dan miedo. Dicen, eso no se pregunta, eso no se habla. ¿Cierto? Los tratan de sucios por preguntar cosas como esa. Los padres tenemos que estar abiertos y hasta donde el niño pregunte, resolvérselo de la mejor manera. ¿Amén? Algún día les cuento lo que me pasó a mí con Heidi cuando empezó a hacer preguntas de esa clase. Es que es como largo y me da como pena. Después les cuento. Acarícielos. Obsérvelos mientras ejecutan sus talentos. Sus hijos tienen muchos talentos, mis hijos tienen muchos talentos. Valore el talento que tienen. Qué bien lo hiciste, súper. Un abrazo, si son pequeños, una recompensa. Hay que valorarlos porque eso va formando la autoestima o los va haciendo personas seguras de sí mismos. Qué bendición poder tener unos padres que valoran y que aman a sus hijos de manera especial. ¿Sí? Yo le doy gracias a mi papá porque mi papá sí me cultivó a mí la sana autoestima sin darse cuenta. Siendo un hombre del mundo, me hizo una mujer segura, me hizo sin el ser maltratador conmigo, me hizo una mujer capaz de soportar hasta ciertas cosas, me valoró tanto que eso me hizo estar segura. Él me presentaba ante sus amigos, me decía, esta es mi hija, es tan inteligente. Mentira, yo no era inteligente, pero yo le creí lo que él decía. Él me ponía como inteligente, me mandó a la universidad, gracias a Dios pude terminar la universidad, pude hacer muchas cosas, pero creo que en parte no fue tanto por lo que yo fuera, sino por las palabras que él me decía y que él hablaba de mí. Entonces, eso es especial. Uno al principio no lo nota, un niño no nota que su papá diga, qué belleza, mi hijo tan especial. Usted no está aparentemente haciendo nada grande, pero con el tiempo usted va a dar cuenta que tiene un hijo serio, un hijo juicioso, un hijo que no teme, un hijo que avanza y un hijo que tiene la gracia del Señor, porque usted como papá le formó eso en el corazón. Amén. Hay que escuchar a los hijos. La mayoría de cosas que nosotros como papás, Mauricio y yo, hemos enfrentado y hemos visto, porque también hemos tenido dificultades con los hijos, las hemos descubierto en medio de conversaciones. En medio de conversaciones las hemos descubierto. Entonces, es ahí donde aprendemos también a leer el corazón de los hijos. Nuestros hijos necesitan ayuda, así ellos digan que no, porque empiezan a ser adolescentes y ya se creen grandes. Mentira, menos mal están arriba, mentira, son unos niños grandes nada más. Hay que seguirles ayudando y cuidando por un buen tiempo. Amén.
Resulta que nosotros también tenemos que tener claro, mis hermanos, papá y mamá. Papá y mamá son el fundamento de la formación del ser humano en esta tierra. Papá y mamá. Si usted está separado, divorciado, no prive a su hijo de la presencia de su papá. Estimúlenlo a que lo llame al niño y llame al papá, dígale, llámelo, esté pendiente, no se le olvide el cumpleaños, no se le olvide que hoy tiene un examen. Por favor, hay que ayudarse, no porque usted quiera al otro, quizás se divorció, se separó, no tiene nada que ver, pero es que no están pensando en usted ni en él, están pensando en su hijo y en levantar un hijo que honre a Dios y que bendiga a esta sociedad. Amén. ¿Ya qué se puede hacer? Si ya se separaron, ya los hijos están por ahí, en un lado un tiempo, otro en el otro, pero hay que ayudarlos. Ese es el fundamento. Proverbios, vamos a Proverbios. En el capítulo 1, Proverbios es un libro muy especial de sabiduría y consejos para la vida diaria. Y resulta que Salomón, quien escribe Proverbios, él dice, ¿para qué es Proverbios? Dice en el versículo 1, en el versículo 2, el propósito de los proverbios es enseñar sabiduría y disciplina y ayudar a las personas a comprender la inteligencia de los sabios. Su propósito es enseñarle a vivir una vida disciplinada y exitosa y ayudarles a hacer lo que es correcto, justo e imparcial. Estos proverbios darán inteligencia al ingenuo, conocimiento y discernimiento al joven. Amén. Son importantísimos. Y el proverbio 8 dice, hijo mío, presta atención cuando tu padre te corrige y no descuides la instrucción de tu madre. Amén. ¿Qué tiene que hacer el papá? Corregir. ¿Y la mamá? Instruir o dar la enseñanza. Resulta que aquí nosotras a veces somos, las mamás somos un tanto, nosotras a veces nos creemos precisamente como Dios nos hizo con un poco más de ternura, Él puso un poquito más de ternura en las mujeres. Y entonces ante un castigo del papá o ante una llamada de atención, ahí mismo viene quién sale, la mamá. No lo grite, no le diga al niño, déjelo. Y resulta que eso es súper perjudicial, porque la Biblia dice que ¿quién debe corregir? El padre. Ya que el padre lo esté acabando a golpes, no, tampoco hasta allá, porque se ve de todo en esta tierra. Tampoco hasta allá, ¿cierto? Resulta que en alguna ocasión, yo les contaba esta mañana, nosotras las mamás somos expertas en violentar lo que el papá está corrigiendo. A Samuel no le gustaba ponerse él mismo las medias. Dentro de las cosas que me acuerdo, hay muchas cosas de los hijos, pero yo recuerdo en especial este episodio porque yo fui corregida en medio de mi acción. Entonces Samuel no le gustaba ponerse las medias. Y él siempre me buscaba, iba con las medias en la mano. Mauricio lo dejaba en el cuarto, en la sala, póngase las medias. Y él llegaba donde yo estaba con las medias en la mano. Y se tiraba al sofá y levantaba la patica así. Para que de una yo no tuviera que agacharme tanto y se la pusiera. Entonces Mauricio, le dije que no, que se ponga usted las medias. Y Mauricio se fue, dio la espalda y yo le cogí la media y se la puse. Y vino la pastora Amparo que estaba ese día en mi casa. Y me dijo en el oído, él ya no me hizo ningún escándalo, me dijo en el oído, metida. Yo le dije, metida, ¿por qué? Dijo el papá, ¿qué dijo? Yo le dije, no, yo no le oí. ¿Cierto? Normalmente fingimos que no oímos lo que dijo el papá para violentar las órdenes y eso es grave. Ahí en ese momento yo recibí como con pereza la instrucción, con la corrección. Casi le digo a la pastora, y metida usted también. ¿Cierto? Porque eso es lo que queremos, que no nos corrijan, ¿cierto? Nosotros queremos que no la sabemos y no hay ponerle una media, eso, cosas tan sencillas como esa dañan el carácter del hijo. Si yo sigo de esa manera, voy a tener un hijo engreído, rebelde, voy a tener un hijo que no respeta a las autoridades y eso no se pasa así chiquito, la factura pasa cuando ellos están grandes. ¿Quién es el perjudicado? Usted ya no siquiera de pronto siquiera viva con ellos. El perjudicado es su propio hijo, es mi propio hijo, ¿sí? Entonces, el papá, Dios lo encargó de que de la corrección y la mamá de la enseñanza.
Debemos recordar lo que dice ahí en el versículo 8. ¿Qué tiene que hacer el hijo? Dice, hijo, recibe la disciplina de tu padre. Escucha la corrección de tu padre, dice la Nueva Versión Internacional. O la TLA dice, querido jovencito, atiende a tu padre cuando te llame la atención. No sé si usted ha observado esos hijos que chocan con los papás, que chocan en su manera de ser, de proceder a hacer cosas, y el papá dice algo y el hijo ahí mismo tiene, usted no sabe, es que así no es. Hermanos, tengan cuidado. Si usted todavía como hijo no respeta la corrección de su padre, está corriendo peligro. Quizá no ahí mismo, quizá más adelante. Tengamos mucho cuidado. Instrucción significa castigo, advertencia, instrucción. Es la enseñanza que se da con autoridad en forma de advertencia, porque el padre corrige y quizá instruye, quizá en ese momento tenga que darle con la varita, si tiene todavía la edad para eso, que eso se da hasta cierta edad también, para que no vayan a pensar el hijo grande que está rebeldía, va a ir a darle con una vara, eso ya no logra nada, con eso no logra ya nada. Eso funciona hasta cierta edad, por ahí 10, 12, máximo. De ahí para arriba eso ya no funciona. Bueno, entonces esa parte de la corrección la debe hacer siempre el padre. Por eso, papá, usted no deje que lo que su mamá diga, que su mamá lo va a regañar. No, si hay algo malo, ¿quién debe corregir? El padre tiene que estar ahí para corregir. Y si papá no está, la mamá le toca también corregir, porque no puede dejar tampoco al hijo. Ay, es que su papá no está ahora, ¿quién lo corrige? No, hay que asumir el papel si no hay, si no es, en ese momento no está el papá. A veces las mamás les tienen la queja todo el día al papá de todo el día. Y lista, le tienen lista en mano. Y resulta que el papá viene cansado, agobiado del trabajo, viene malgeniado. Ahí viene, ¿qué va a hacer? Él va a corregir, pero no de la manera correcta. Va a corregir con enojo, con rabia, porque él viene lleno de problemas y dificultades. Entonces la mamá también, si papá no está, corrija en ese momento, luego le cuenta a su esposo. Si se excedió, arrepiéntase. A veces nos excedemos, ¿cierto? ¿Sí les ha pasado o no? La mano de mamás santas aquí conmigo. A veces nos excedemos en los castigos. Tampoco hay que parar y pedir perdón y continuar. Amén. La dirección o la enseñanza, que es la que da la mamá, es un precepto. O sea, es algo que va grabado en el corazón. El estímulo a tener un buen comportamiento y el ánimo para que el hijo vaya por buen camino. La mamá le debe enseñar. Mire, yo hay algo que creo, los niños en la iglesia no hacen desorden cuando en la casa usted les explica para dónde van. Que a veces yo no los llevo a la iglesia porque es que el niño hace unos berrinches. No, usted le habla en casa toda la semana, desde el lunes, el domingo recuerda que vamos para la iglesia. En la iglesia nos portamos bien, en la iglesia podemos jugar, pero cuando termine el servicio, en la iglesia prestamos atención a las maestras. ¿Quién está dando esa instrucción? Mamá en casa. Cuando el niño llega a los lugares a los que usted le avisó con antelación que iban a ir, el niño va a recordar lo que mamá instruyó en casa. Y eso va a ser de muchísima bendición y no va a tener usted que estar corrigiendo un berrinche en mitad de la calle, que hay niños que se tiran a la calle y gritan como locos en la mitad de la calle. Y es la hora de que el papá saca la correa. En la calle yo he visto unos shows que le da a uno hasta tristeza porque los niños son maltratados porque no se hizo un trabajo previo en casa. De hablar, en la casa también hacen berrinches y hay que también. Yo les contaba estos días, estábamos hablando con una hermana de mi esposo, hablando de quiénes le habían pegado a los hijos. Entonces los hijos de Heidi decía que sí, que yo sí les ha pegado. Yo casi hijo como mi suegro, miente. Entonces yo les dije, sí, claro, sí, a ellos sí hay que darles en una época en las nalguitas y con la vara, como dice el Señor. Y en una ocasión, Heidi, por ahí de 8 años, tuvo un episodio de rebeldía que eso rastrillaba. No sé si ustedes lo recuerdan, eso que uno está acostado y rastrilla los talones contra la cama, de la rabia que hay. ¿Nunca les dio en la adolescencia eso? Entonces, yo me acuerdo que yo era en la noche, no recuerdo por qué fue, pero ya estaba con un episodio de rebeldía. Entonces cogí la varita y le levanté la cobija y le dije, volteese.
con ellos nunca tuvimos que correrlos ni nada. Gracias al Señor llegó a nuestras vidas cuando ellos estaban chiquiticos, entonces aprendimos a disciplinarlos. Y le di con la vara y siguió gritando con enojo. Y enojada, enojada, yo la sentía que sentía rastrillando la cama con el talón de los pies y seguía. Volví la segunda vez y volví y le di en las nalgas con la tablita y me regresé al cuarto. Mauricio apenas me miraba como, pues que la niña de los ojos de Mauricio era Heidi. Entonces, nada, volví la tercera vez, volví y le di. Y yo le dije a Mauricio, ay, no, ¿qué va a hacer? Esta muchacha no quiere ceder. Me dijo, Mauricio, no le pegué. Ya hacía así. Y estaba ahí cuando de repente lloró diferente, ya no con enojo, sino como con desconsuelo. Me dijo, ma, y le dije, señora, ¿me perdona? Ahí se le quebró la voluntad y yo le dije, ay, ya, guardemos ese palo. No le pegaba tan duro. Pero a los hijos hay que hacerles eso en el tiempo que es. A partir de ahí, Heidi nunca más volvió a tener un episodio de rebeldía. Y a veces hay que hacerlo chiquiticos, porque el hijo mimado es vergüenza de sus padres. ¿Sí? Quizá usted diga, ay, tan exagerada, si los psicólogos dicen que no hay que pegarles a los niños. La Biblia dice que si amas a tu hijo, lo debes disciplinar y lo debes hacer con vara. Es lo que dice la Biblia. Cuidado, no vaya a coger el palo en la escoba, una vara por allá gigante, ¿cierto? Y si es con el palo en la escoba, pasito. Hay que tener cuidado, hay que ser con dirección, sin enojo ni nada por el estilo. Hermanos, aquí hay una mezcla. Mira lo especial que deja Dios. Un papá que aparece de pronto con una instrucción fuerte, porque el papá por su carácter puede tener una instrucción fuerte, y una mamá que tiene que tener amor para educar. ¿Se puede castigar al hijo con amor? Sí se puede, sin enojo ni nada por el estilo. El problema nuestro es que cuando castigamos, cuando el muchacho cometió y de una ni siquiera lo pensamos, sino que malas manos, como caiga, se le golpea, y eso no está bien, no es correcto, porque eso genera resentimiento, eso genera malestar en la vida de los hijos. Mamá y papá, ustedes son los que dan el fundamento para que ese muchacho crezca sano y pueda honrarlo usted un día, honrar a Dios y servir en la sociedad en la que estamos. Amén. Qué bendición. Los hijos, ¿cuántos creen que los hijos son una bendición? La madre es la que vincula a la familia. Se da cuenta que la mamá en un hogar falta y los hijos se dispersan en algunos hogares, pero la mayor parte de las veces la mamá es la que genera el vínculo, precisamente por lo que hay ternura, hay amor. Cuando el hijo carece de estos dos factores fundamentales para el buen desarrollo de su carácter, el hijo va a tener muchas dificultades en la vida. Fácilmente puede caer en las drogas, fácilmente puede caer con amigos equivocados. Si no estuvo papá presente, fácilmente buscan un amigo que sí los escucha, que sí los abraza, y terminan en el homosexualismo. Lo mismo las chicas, si no están ahí, si papá y mamá no están ahí, fácilmente pueden caer en una de estas conductas. Usted me dirá, ay, pero eso es normal hoy. Eso es lo que dice el mundo, pero no es lo que dice Dios. Amén. Usted puede ver, hoy en día los chicos salen de la mano, las chicas salen de la mano, y ya están fronteros ante todo, ya hay un descaro, ya no hay ningún problema, ¿cierto? Usted lo puede hacer si quiere, usted puede dejar a sus hijos si quiere, ¿cierto? Pero eso no fue lo que dijo Dios, y eso un día tendrá consecuencias. No fue lo que dijo Dios. Eso no significa que si usted tiene un hijo en esas condiciones lo va a echar a un lado. No, vamos a orar, a pedirle a Dios que perdone lo que hicimos mal y que nos ayude a volverlo a la luz de Cristo. Amén. Que Él mismo lo toque, que Él mismo lo restaure, lo sane, porque eso sí, Dios tiene sanidad para todos. Medicina, nos curará y nos va a revelar abundancia de paz y de verdad. Amén. La verdad nos hace libres. Hoy en día no se puede hablar en contra del homosexualismo, o no se puede decir absolutamente nada, porque incluso se han creado movimientos donde hay mucho más derechos para una persona que tiene
este tipo de comportamientos que para los seres humanos que son heterosexuales. Entonces, pero nosotros tenemos que ser una voz que clama en el desierto. Nosotros no podemos estar de acuerdo con el mundo porque el mundo y los medios de comunicación lo están diciendo. Nosotros tenemos que tener un manual y ese manual se llama la palabra de Dios. Amén. Hay que orar, hay que rendir el corazón a Dios, corregir lo que haya que corregir y seguir caminando. Amén. Hermanos, un hogar homoparental, que es un hogar o dos hombres o dos mujeres, no pueden darle esa salud a un hijo, que es lo que se está peleando en la corte ahora, la adopción por parejas. Pero si quieren tener un hijo, pues entonces, si es una chica, le toca con un chico para poder tener el hijo. Y si quiere adoptar, porque también se puede adoptar, tienen que, para poderle darle seguridad a ese niño, tienen que ser hombre y mujer, porque ese es el diseño de Dios. Pueden tener toda la buena intención de darle una casa, un hogar, amor, pero yo pienso, y es mi manera personal, cuando una pareja de dos hombres o dos mujeres quieren adoptar un niño, no están pensando en el niño, están pensando en ellos mismos. Porque la mayoría de mujeres, qué rico tener un hijo, ¿cierto? Qué rico levantar un niño. Para los hombres también es muy especial levantar un niño. Entonces no están pensando en el niño, sino en ellos. Hay que tener mucho cuidado y hay que abrirle los ojos a nuestros hijos, enseñarle, porque el mundo está de esa manera. Y no podemos meterlos en una burbuja y decirles no hablen, no miren, no hagan. No, hay que enseñarles en casa. Amén. ¿Qué es lo que ha dicho Dios? Hay que trabajar constantemente para afirmar los principios. El temor a Dios no viene así como de repente, como que usted dice, un poquito de temor a Dios sobre la vida de mi hijo, un poquito de temor a Dios sobre la vida de mi hija. No viene de esa manera. Se tiene que trabajar constantemente. Mire cómo dice el versículo 7, ahí en Proverbios, versículo 1. El temor de Dios es la base del verdadero conocimiento, pero los necios desprecian la sabiduría y la disciplina. Nosotros lo que más anhelamos es ver unos hijos, verlos prosperar, verlos crecer sanamente, verlos avanzar, tener logros académicos, logros en la empresa que ellos empiecen o donde vayan a trabajar. Eso es lo que más anhelamos los padres, ¿cierto? Verlos sirviéndole a Dios, verlos de verdad. Y eso, personas de verdad de mucho valor que contribuyan al desarrollo de la sociedad, que se preocupen por el más débil, que sirvan, que amen, que extiendan la mano al más necesitado. Eso es muy valioso en nuestros hijos. Pero resulta que solamente se podrá acceder a ese tipo de sabiduría y de conocimiento cuando hay temor de Dios en el corazón. ¿Dónde empieza el temor a Dios? En la casa, cuando papá y mamá modelan temor a Dios. El hecho de que papá y mamá se hablen bien, se traten bien, se respeten, ahí ya está inculcándoles cierto temor a Dios. Pero aparte de eso, debemos abrir la Biblia. Miren lo que Dios dice para hoy. Miren el consejo de Dios y vamos a orar. Una vez se hace el devocional y yo digo porque nos pasa en casa, hacemos el devocional. Terminamos de leer, así sean 3 o 4 versículos, y le preguntamos, ¿qué dijo Dios? Y a veces dicen, hace así el uno y se mira al otro, pregúntele a aquel, pregúntele. Y resulta que no, porque acuérdense, como estamos entretenidos, a veces tenemos el celular en la mano, o estamos bien, tenemos el televisor ahí pausado nada más mientras hacemos el devocional. El ser humano no quiere recibir lo que viene de Dios. El ser humano quiere recibir todo el resto menos lo que viene de Dios. Por eso así tenga que repetir el versículo en varias versiones hasta que les quede claro que sus hijos se queden con un principio en su corazón. Amén. Hermanos, yo sé que con muchos no nos enseñaron de esta manera. Quizá la mayoría de adultos no fuimos enseñados en el temor a Dios. Había respeto, trabajo, porque nuestros papás fueron muy trabajadores. Yo creo que nos identificamos en eso, ¿cierto? Nuestros papás fueron trabajadores, proveían para la casa, hacían de todo, pero el Señor lo tenían olvidado. Ahora que nosotros conocemos a Dios, podemos traer ese conocimiento. Cuando hay reverencia a Dios, habrá reverencia hacia los seres humanos. Y la Biblia dice que no tengamos más alto concepto de nosotros del que debemos tener.
Antes, por el contrario, consideremos al otro como superior a nosotros mismos. ¿Cómo logramos eso? Cuando en un corazón hay temor a Dios. No vamos a hacer acepción de personas, vamos a valorar a todos sin importar su condición. Se necesitan seres humanos de verdad que tengan el corazón del Señor en esta tierra. Amén. Y solo trabajando, los que están los hijos pequeños, qué bonito porque pueden empezar una labor. Me da mucha alegría, por lo menos aquí hay varias familias jóvenes que sirven. Jessica, que estaba cantando, tiene su bebé, y Yamit, que está aquí en la guitarra, es el esposo y el padre de su bebé, en el bajo, en la guitarra, en el bajo. ¿Sí? Lisset Rodríguez, la hija de Rubén, es casada con Mauricio Bedoya, que también canta acá en la alabanza. Y entonces qué bonito verlo sirviendo y ahora levantando a sus hijos en el temor y el amor a Dios. Y así mismo usted, que quizá no esté en la alabanza, ni en la danza, ni esté predicando, ni esté en la cabina, pero usted puede, con su labor como padre y usted siendo obediente como hijo, honrar al Señor. Amén. Es una bendición. Yo les animo de verdad a que instruyamos a los niños, a que le dediquemos tiempo a esta labor, porque sé que vamos a ver frutos abundantes. Amén. Bueno, yo les quiero hoy invitar, a ver, los traje a cine hoy. Vamos a ver una película recortísima, es un corto. Vamos a escucharlo y luego quisiera pedirle a las maestras que me bajen los niños y que vengan todos los adolescentes al final, porque queremos orar con sus hijos, por sus hijos y con ustedes. Amén. Vamos a apagar las luces y vamos a mirar este video. Kate, ¿puedes bajar un minuto? Sí, un segundo. Sí, ¿qué pasa? Siéntate. Bien. Bueno, su madre y yo nos hemos dado cuenta de que nuestra fe y creer en Dios necesita ser más que solo ir a la iglesia los domingos y orar antes de ir a dormir. Que Dios no solo debe ser parte de nuestra vida, Él debe ser el centro de nuestra vida. ¿Y eso qué significa? Es una buena pregunta y la verdad, aún intentamos descubrirlo. Creo que la mayor parte de nuestro matrimonio hemos intentado hacer lo correcto. Pensamos que si estamos haciendo esto y todo salía bien, estábamos en buen camino. Sí. Nosotros creíamos que debíamos hacerlo mejor y acudir a Dios cuando las cosas no funcionan y te estancas. Pero no es la forma correcta. Hemos aprendido mucho sobre este libro, la Biblia. Y en él Dios quiere que pasemos tiempo cada día para que aprendamos más sobre Él y así nos enseña sobre Él y así es como conocemos su plan para nosotros. Jesús dijo que necesitamos la palabra de Dios más que la comida. No. Sí, sí, lo sé, es difícil de creer, pero es cierto. Nuestras almas tienen hambre de estas palabras igual que nuestro cuerpo necesita comida. Quiero que como familia comencemos a pasar tiempo todos los días leyendo la Biblia juntos. Intento leer mi Biblia a veces, pero hay muchas palabras ahí que no sé qué significan. Lo sé. Hay muchas palabras que tampoco sé qué significan, pero si las leemos juntos, lo descubriremos. ¿De acuerdo? Escuchen, ¿por qué no comenzamos ahora? Vayan por sus Biblias y leeremos solo unos versículos y partiremos de ahí. Háganlo. Veremos si esto funciona. Cariño, lo haces muy bien. Recordemos que nuestro trabajo es ser fieles
El cambio viene de Dios. Sí. ¿Tienes un minuto? Kate, me equivoqué. No he estado tan involucrado en tu vida como debería. Te has vuelto en una hermosa jovencita. Y en algún momento dejé de ser tu padre. Cuando eras pequeña, sabía qué hacer. Tú y yo íbamos por el lado y te mecía en el columpio. Mientras decías, más alto, papi, más alto. Y luego dejaste de querer ir al parque, sí. Y comencé a pensar que mi trabajo había terminado. Me equivoqué. Debo asumirlo. Estuviste en la acera aquella noche. Por culpa mía. No estuve para ti. Y dejé de protegerte. ¿Me podrías perdonar? Lo siento tanto. Claro que te perdono. Venia. Yo también quiero decirte algo. Dime. Lamento haber escapado con Mike. Sabía que era un error, pero era lindo que un chico me pusiera atención, ¿sabes? Y me hiciera sentir especial. Sé que les he causado mucho estrés. ¿También me perdonas? Claro. ¿Amigos? Sí, amigos. Colegas. Colegas. Compadres. Oye, creo que ya nadie dice eso. ¿Qué dicen? ¿Qué es lo que dicen ahora? No sé, quizá... Bro. No ¿Bro? sé. No ¿En me serio? digas así. ¿Vamos por el lado? ¿Qué dices? Tengo que revisar mi agenda. Revisar tu agenda. Sí. Estás muy ocupada. Yo quiero invitarle a que ahí con su corazón sincero, quiero hablarle a los papás primero. Yo sé que hemos cometido errores, que hemos hecho cosas no correctas, quizá en nombre del amor, o quizá en nombre de levantar unos hijos sanos, hemos hecho cosas incorrectas. Por eso quiero invitarles a que abramos el corazón. Si usted ha sido un padre ausente, una madre ausente, y hoy su hijo vive dificultades, no podemos más que decirle al Señor que los ayude y a nosotros que nos perdone, amén, y que nos ayude a ser mejores padres. Ninguno de nosotros es el mejor padre. El único Padre perfecto es el del cielo. Y de una u otra manera hemos hecho una labor con una cantidad de deficiencias, también con cosas buenas, pero con muchas deficiencias. Por eso les quiero invitar a los papás en esta mañana a que abran su corazón allí y de verdad, desde la sinceridad, usted le puede decir al Señor, he exagerado en los castigos, he sido brusco,
si no hay otra manera, otra respuesta de parte suya, es porque usted también fue dañado cuando era un niño. Por eso, si usted se sintió abandonado también como hijo, que pueda perdonar a su papá, a su mamá en esta mañana, porque ahora hemos llegado a vivir bajo la sombra del mejor papá, del mejor padre, el Señor quien nos cuida y nos ama. Incline su corazón allí por un momento y mientras nos colocan música suave o mientras Juan está en el piano, vamos a meditar en esas cosas que no hemos hecho correctamente o que no se hicieron correctamente también en nuestra vida. Si usted tiene algún tipo de resentimiento contra su papá, contra su mamá, usted ya es adulto, pero todavía siente que no fue amado, no fue cuidado, no fue protegido. Abra el corazón en esta mañana y deje que Dios le sane. Él tiene perdón, Él tiene gracia, amor, bendición y vida para sus hijos. Meditemos por un momento y hablemos allí con el Señor. Señor, tu palabra dice que tu amor cubre multitud de faltas. Si hay un lugar en el que hoy anhelamos estar como adultos, es allí en la niñez, donde sucedieron cosas lindas, pero también cosas desastrosas. Por eso te pedimos hoy nos perdones y perdones también a nuestros padres, y nosotros de todo corazón los perdonamos, porque sé que en algún momento nos hicieron daño, pero hoy tenemos tu amor, tu gracia, tu bondad, que nos ayuda y nos sustenta. Señor, nos dirigimos a ti como padres hoy, de estos pequeños o de estos grandes, porque algunos ya son grandes. Tu palabra dice que nuestros hijos son como aljabas en manos de un valiente. Tu palabra dice que son como plantas de olivo que crecen alrededor de la mesa. Señor, y en algunas ocasiones nos hemos equivocado, te fallamos como padres, pero hoy te pedimos, Señor, nos ayudes a continuar con esta tarea. Guarda nuestros hijos, Señor, guarda nuestros corazones, ayúdanos realmente a respetar el rol de papá en casa y el de mamá. Ayúdanos a asumirlo de manera responsable. No importa cuántos años tengan tus hijos, si están en casa, aún los puedes abrazar, aún los puedes amar, aún los puedes bendecir y disfrutar. Señor, gracias, gracias porque sé que tienes un rumbo nuevo para nuestras familias. Gracias porque sé que estos jóvenes que están levantando, estos niños, Señor, ellos verán la gloria de Dios en su familia.